Hoy abordamos una de las figuras más influyentes y, sí, definitivamente una de las más controvertidas del siglo XX. Sigmund Freud. Ya sea que lo consideres un genio o, bueno, un charlatán total, sus ideas remodelaron por completo cómo entendemos lo que significa ser humano. Y eso nos lleva al corazón del asunto, ¿verdad? Una gran pregunta se cierne sobre todo su legado. ¿Fue Freud un científico que trazó cuidadosamente el paisaje oculto de nuestras mentes? ¿O fue más bien un filósofo revolucionario que simplemente nos contó una nueva y poderosa historia sobre nosotros mismos? Simplemente no se puede negar su impacto. El trabajo de Freud no solo impulsó un campo completamente nuevo, el psicoanálisis, sino que nos dio palabras como el inconsciente, la represión, el complejo de Edipo, cosas que usamos en el lenguaje cotidiano ahora. Pero al mismo tiempo, esas mismas teorías han sido debatidas, criticadas y en algunos casos directamente rechazadas desde el primer día. Para entender realmente al hombre, tenemos que volver al principio. Intentemos comprender el mundo que lo formó. Hablamos de finales del siglo XIX, una época de increíbles avances científicos, pero también de mucha ansiedad social profundamente arraigada. Freud nació en una familia judía en un área que ahora forma parte de la República Checa. Su familia pasó por dificultades financieras después de mudarse a Viena, pero sus padres invirtieron hasta el último céntimo que tenían en su educación. Ingresó a la universidad para estudiar medicina, justo en medio de una ola creciente de antisemitismo. Y aquí hay un detalle realmente clave. Aunque no fue criado con religión, siempre sintió una fuerte conexión con su cultura judía. Eso es algo que realmente moldearía su vida y su trabajo, especialmente hacia el final. Al principio, Freud seguía una trayectoria profesional bastante estándar como neurólogo, pero se fascinó totalmente por pacientes que tenían síntomas físicos, como no poder ver o no poder caminar, pero no había una razón física para ello. Esto fue lo que lo alejó de ver el cerebro como un simple órgano y lo interesó en los misterios de la mente misma. En realidad puedes ver su método evolucionar en 3 pasos claros. Comenzó con la hipnosis, que era una forma bastante popular de tratar la llamada histeria en aquel entonces, pero encontró que tenía sus límites. Luego trabajó con su mentor, Joseph Breuer, en la cura por la palabra, donde los pacientes se sentían mejor al hablar de recuerdos traumáticos. Pero el verdadero avance, el grande, fue su propia creación, la asociación libre. La idea de que si un paciente simplemente dice lo que le viene a la mente, sin filtro, sin censura, se podrían descubrir los conflictos ocultos que estaban causando todo su sufrimiento. Esto fue todo. Esta fue la fundación del psicoanálisis, y esta nueva técnica no era solo una nueva forma de tratar a las personas, desencadenó una revolución en nuestra forma de pensar. Con la asociación libre y su trabajo sobre los sueños, Freud ya no era solo un médico, estaba construyendo una teoría completamente nueva de la mente. Este es el punto de inflexión, el momento en que todo cambió. Su libro, La interpretación de los sueños, fue mucho más que un simple libro. Fue como un manifiesto. En él, Freud básicamente argumentó que nuestros sueños no son solo estática aleatoria. Los llamó el camino real al inconsciente, una especie de código secreto que revela nuestros deseos y miedos más profundos. Pero si su teoría de los sueños abrió la puerta, su teoría sobre la sexualidad infantil prácticamente la voló por los aires. Freud sugirió que la sexualidad no se activa solo en la pubertad, está presente desde el momento en que nacemos. Esta idea, que él llamó perversidad polimorfa, básicamente decía que incluso los bebés experimentan una especie de placer sexual. Ahora, puedes imaginar que en la Viena superpuritana de la época, esto fue absolutamente escandaloso. Y vaya, la reacción fue instantánea y dura. La gente lo acusó de estar obsesionado con el sexo. Pero aquí está la paradoja. Toda esa hostilidad, en realidad, ayudó a moldear su identidad. Lo presentó como un valiente que decía la verdad. Alguien dispuesto a decir cosas incómodas sin importar el costo. Así que, de una manera extraña, la controversia fue lo que lo ayudó a hacerse famoso. A medida que sus ideas empezaron a calar, la vida de Freud se convirtió en una tormenta de reconocimiento, duras peleas intelectuales y finalmente una carrera desesperada por su propia supervivencia. Este periodo de su vida estuvo lleno de altibajos.
Finalmente obtuvo reconocimiento oficial, primero en Viena y luego en América. Pero cuanto más grande se hacía su círculo de seguidores, más personas discrepaban con él, lo que llevó a rupturas realmente dolorosas con sus estudiantes como Adler y Jung. Y mientras todo eso sucedía profesionalmente, comenzó esta devastadora batalla personal contra el cáncer. Y luego llegó la amenaza definitiva, los nazis, obligándolo a huir de la ciudad que había llamado hogar durante casi 80 años. Solo deja que ese número se asimile por un segundo. Durante 16 años, Freud soportó un dolor constante e inmenso a causa de un cáncer que provenía de su hábito de fumar cigarros de toda la vida. Tuvo que usar una prótesis dolorosa, que le dificultaba incluso hablar. Y sin embargo, nunca se detuvo. Siguió escribiendo, siguió viendo pacientes y siguió refinando sus teorías, hasta el final. Esta cita captura perfectamente su espíritu desafiante. Después de que los nazis tomaron Austria, su hija Ana fue interrogada por la Gestapo. Antes de permitirle irse a Londres, le hicieron firmar un papel diciendo que había sido tratado bien. Freud no firmó, pero no pudo resistirse a añadir este legendario comentario sarcástico. A la Gestapo le recomiendo encarecidamente a cualquiera. Incluso literalmente enfrentando la muerte, su ingenio era tan agudo como siempre. Todo esto nos lleva de nuevo a donde empezamos. Después de una vida llena de revolución, agitación y, se podría argumentar, genio, ¿qué nos queda? ¿Cómo le damos sentido a Sigmund Freud hoy? El debate se reduce a dos formas diferentes de verlo. Por un lado tienes a Freud, el gran científico, el descubridor de cómo funciona nuestra mente. Y por el otro tienes a Freud, el poderoso filósofo, un ícono cultural que rompió tabúes sobre el sexo y el deseo, pero cuyas teorías, simplemente no resisten las pruebas científicas estrictas. La gran crítica es que sus ideas son infalsables. No puedes probar que sean correctas o incorrectas. Y quizás eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Descubrió Freud la mente inconsciente o la inventó como una idea realmente poderosa? De cualquier manera, hizo imposible que ignoráramos nuestros propios mundos internos. Nos obligó como sociedad a enfrentar el hecho de que no siempre somos seres racionales en completo control. Y ese simple acto de hacernos mirar dentro de nosotros mismos, eso más que cualquier teoría individual, es su innegable legado que cambió el mundo.